Hola, mi nombre es Nacho Gijena, bienvenidos al canal de Música Pilar. Hoy vamos a ver cómo conectar una consola con un ecualizador gráfico, un crossover y en este caso una sola potencia, pero para hacer un sistema bien amplificado necesitamos dos. Lo primero que vamos a hacer es salir de la consola. Vamos a armar todo con un canal, con el canal L. Esto se replica, obviamente, después para armar el sistema estéreo en el canal R de la misma manera. Entonces, vamos a conectar el canal L de la consola. De ahí vamos a salir a un ecualizador gráfico. Mostramos un ecualizador gráfico que tiene las distintas bandas, un volumen general de entrada de señal. El ecualizador gráfico es igual de los dos lados, tiene una entrada, una salida. En este caso tiene un corte de graves que va desde 10 Hz hasta 250. Lo podemos dejar cerrado o uno, si quiere directamente cortar los graves, la puede activar. Entonces, salimos de la consola, vamos a la entrada del ecualizador, siempre primero el ecualizador, y de ahí vamos a pasar, mediante la salida, al crossover. Enchufamos en la salida del ecualizador. Siempre estamos hablando que vamos a enchufar el lado L. El lado R sería exactamente lo mismo. Entramos y salimos. Un crossover. El crossover. Vamos a hacer una descripción rápida de lo que es un crossover. Es un divisor de frecuencias. Entonces, nosotros vamos a entrar con una señal full range que viene de la consola, pasa por el ecualizador, todas las frecuencias, graves, medios y agudos. Y la vamos a dividir, en este caso, vamos a armar dos vías. La vamos a dividir en graves y medios y agudos. Graves, vamos a ir a una potencia que va a manejar los sublow, por ejemplo. Una caja de 18, una caja de 15. Y la salida de medios agudos va a ir a una potencia para ese uso, por ejemplo, la caja de 15 con un driver. Entonces, nosotros estamos viniendo con la señal que salió del ecualizador. El crossover es muy simple. Entramos, la entrada, L en este caso, y lo que tiene son dos salidas, una de graves y una de medios agudos, en este caso agudos. Del otro lado tiene exactamente lo mismo. Este crossover, PIVI, tiene la particularidad que además tiene una salida aparte, alterna, que se llama low sum, que lo que hace es sumar los graves de los dos canales. En el caso de que quiera sacar un solo grave y mezclar las dos señales, se puede usar esa salida. Entonces, nosotros entramos con una señal y salimos con dos. Esa es la particularidad del crossover. En este caso, de dos vías. Si usáramos un crossover de tres vías, tendríamos tres salidas. Una de low, una de mid y una de high. O uno de cuatro vías. Sub-low, low, mid, high. Eso es mayormente lo que se usa en el 90% de los casos. Alguien puede hacer una configuración distinta. En este caso, dos vías. Nosotros vamos a salir una señal de low que va al canal de la potencia de graves. Si nosotros tuviéramos una potencia especialmente dedicada a graves, saldríamos de acá a la potencia. Vamos a hacer eso. Simplemente lo que vamos a hacer es salir de la salida de graves a la potencia de graves. En este caso es esta. Y saldríamos también del otro lado, de la salida R de graves del crossover, al otro lado de la misma potencia. ¿Sí? Entonces, en esa potencia tendríamos las dos señales de graves, L y R. Ya enchufamos la salida de graves a la potencia de graves, que va a ir conectada a las cajas de grave, obviamente, esa potencia. Y en este caso, la salida de agudos, o medios agudos, dependiendo el crossover como está definido, en este caso dice agudos. Pero lo que va a tirar es medios y agudos. Se enchufan a la potencia de agudos, medios agudos. Y el otro lado exactamente lo mismo. Entonces nos va a quedar configurado el sistema con dos potencias. Una para graves y una para medios agudos. Exclusivamente. Vamos a ver cuáles son las funciones de un crossover. El crossover, en este caso, tiene la primera opción, que es si lo usamos dos vías estéreos en dos canales o tres vías mono con este botón. Si usamos tres vías mono, como decíamos antes, el crossover va a trabajar
dividiendo la señal, el total de las frecuencias, en tres partes, en graves, medios y agudos. Obviamente, si queremos armar un sistema de 3 vías estéreo, necesitamos 2 crossovers distintos, o un crossover que sea 3 vías estéreo. En este caso, lo armamos en 2 vías estéreo. Lo dejamos en ese lugar. Tiene un potenciómetro de ganancia, de entrada, es un volumen general. Tiene un potenciómetro que es la señal que va a salir de graves, que va a ir a la potencia, y un potenciómetro de agudos, de medios agudos, como hablábamos antes. Esto, mayormente, deberían estar los dos igual. Si el sistema estuviera bien armado en cuanto a cantidad de potencia, si no tenemos ninguna potencia que sea más grande que la otra, ni nada de eso, el sistema debería estar igual. ¿Qué pasa? A veces uno tiene una potencia muy grande en medios agudos, entonces ¿qué hace? Baja eso para no tener que andar bajando de la potencia. Y la perilla más importante del crossover es esta, que es para elegir la frecuencia de corte. Es decir, hasta dónde vamos con qué frecuencia vamos a llegar a los graves y con qué frecuencia vamos a llegar a los medios agudos. Por ejemplo, 100 Hz. Si yo lo coloco en 100 Hz, que es la primera opción que me da acá, por los sub-low, por los low, va a salir desde el 0 al 100 Hz. Y de 100 Hz hacia el resto de las frecuencias van a salir por las cajas de medios agudos, por la potencia de medios agudos y de ahí a las cajas. Si yo lo voy levantando, tengo distintas opciones. 250, 750. En un sistema de 2 vías, el corte de frecuencia va a depender, obviamente, de la caja de grave que tengamos, de la caja de medios y agudos que tengamos, pero va a rondar los 100 Hz, 110, 90, 120. En ese rango son las frecuencias de corte que se utilizan. Entonces, por ejemplo, lo podemos dejar en 100. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Este crossover tiene la particularidad que tiene un botón que dice por 10, que es para cuando lo utilizamos en 3 vías. Entonces, cuando lo usamos en 3 vías, esta perilla corta entre low y mid high, entonces iría de 0 a 100. Y esta, al ponerlo por 10, pasa a ser la perilla que controla el corte de medios a agudos. Entonces, al ponerlo por 10, por ejemplo, 750 pasa a ser 7.5K, 7500. O el de 5K, el de 500, perdón, pasa a ser 5K. Entonces, en el caso de un crossover de 3 vías, esta perilla va a hacer que de los low nos va a decir que va del 0 al 100, los low. Los mid van a ir de 100 hasta 5K y de 5K hacia el resto de las frecuencias, 20K, van a salir por la salida de high. Le agradecemos que nos hayan visitado y lo invitamos a suscribirse al canal de Música Pilar.